Baruch Hashem Adonai, amados. Qué hermoso volver a estar con ustedes y compartir con nuestros amados hermanos la palabra, el consejo de esta tarde. Es viernes 16 y vamos a tocar un tema muy especial. Me estaba preguntando que cuántos ministerios de predicación, de alcance, desde los evangelistas hasta los ministerios proféticos, apostólicos, pastorales, los que enseñan, los maestros, pero más que todos los pastores, ¿verdad?, que son los encargados de la grey. Recuerde que el evangelista predica la palabra, ese es alcance, el evangelio, son las buenas nuevas. El pastor edifica por la palabra, es un cuidado directamente presencial a las ovejas. El profeta califica, es el que discierne no solamente lo bueno y lo malo, los espíritus del bien, del mal, etcétera, sino las sazones y los tiempos. Y luego el maestro es el que clarifica la palabra porque la pone clara, y el apóstol tiene una misión, es el que rectifica. Entonces el evangelista predica la palabra, el pastor edifica por la palabra, el profeta califica por la palabra, el maestro clarifica la palabra y el apóstol rectifica por la palabra. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Y sobre este tema vamos a hablar sobre lo que implica estatuto perpetuo. Vamos a hablar del fuego extraño y vamos a hablar, si Abba nos permite, del juicio que empieza por casa. ¿Y por qué empezó? El famoso Yom Kippur, que realmente es una de las fiestas de mayor importancia, y a partir de dónde se establece, por qué se establece y cuál es la figura, la que permanece o la que ha sido cumplida. Amén. Entonces, quisiera con mis hermanos leer una de las escrituras, ¿verdad?, que están enmarcadas ahí en Levítico 16, versículo 23 y luego el versículo 34. Entonces, 16 capítulo, 23 al 31 y luego es el versículo 34. Dice la palabra, hablando de los estatutos perpetuos. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, amados hermanos? Porque sí se agolpan muchas preguntas sobre la misma pregunta, pero se repite con más intención de aclarar que de contender. Realmente se canceló la ley, estamos totalmente en la gracia, y si ya estamos perdonados, ¿por qué tenemos que volver a hacer otra vez las festividades? ¿Con qué propósito? ¿Qué fue el mandamiento de Yeshua? Todas estas cositas importantísimas, vamos a tratar de verlas en estas 20 o media hora, un poquito más dependiendo del tiempo. Dice la palabra en nombre, en su Gachén, que es un nombre, dice, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar al santuario y las pondrá, y lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse otra vez sus vestiduras saldrá y hará holocausto. Y el holocausto del pueblo hará holocausto de él para sí mismo y para el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí mismo y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Holocausto. El que lo quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento.
y esto tendréis por estatuto perpetuo. Escuche bien, estatuto perpetuo, es decir, que nunca será quitado, jamás, en el sentido de permanente. En el séptimo mes, a los 10 días del mes afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora con vosotros o entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Aleluya, delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas, y esto es estatuto perpetuo. Ok, hablemos del estatuto perpetuo. Ok, porque ya en el 34 vuelve otra vez a mencionar que será estatuto perpetuo. Y dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Moisés lo hizo como Yahweh le mandó. Bueno, entonces aquí tenemos un principio del concepto de estatuto perpetuo. Ok, habla de cabritos, habla de becerros, habla de carneros. Ok, o sea, todo eso tiene una implicación, pero vamos a enfocarnos a Yom Kippur, vamos a enfocarnos al concepto de estatuto perpetuo. La pregunta sería, ¿seguiremos nosotros ofreciendo animalitos? ¿Seguiremos ofreciendo el cordero Azazel? ¿Seguiremos lavando nuestras vestiduras con agua? ¿Seguiremos poniéndonos las vestiduras de lino fino? Porque la palabra dice lino fino, hay que estar vestido de lino fino. Ok, entonces, pero dice estatuto perpetuo. Quiere decir que estatuto perpetuo hasta que llegase el cumplimiento de aquel que anunciaban como una figura, como un tipo, como un acto y una palabra profética que debía ser cumplida. Entonces quiere decir, amado hermano, que cuando ya vino Yeshua HaMashiach, escuche, ahí tremendo, todos los sacrificios que tenían que ver con el pecado, con lavatoria, con ofrendas, mecidas y de holocausto y de sacrificio, todo eso quedó suspendido. Entonces, ¿por qué perpetuo? Bueno, perpetuo mientras no llegaba el cumplimiento. Pero perpetuo en el Espíritu, en el Ruach, en el mandamiento del Hijo, o ahora en el cuerpo. No se quita los 10 mandamientos, pero ahora se cumplen en el Mashiach. Mire, vamos a verlo despacito. Por ejemplo, si yo ahorita tomo un corderito y tomo una ovejita y tomo a un animalito para el holocausto, entonces otra vez vuelvo a la ley y desconozco el sacrificio del Mashiach, porque en el Mashiach se cumplieron todos los sacrificios, los 5 completos sacrificios que el sacerdote tenía. Escúcheme bien. Y también se cumplieron todas las festividades. De hecho, los nombres como Isaac, Mashiach, esos nombres tenían el cumplimiento en sus letras y en su significado, en la semántica hebraica, tenían y apuntaban al sacrificio perpetuo. Entonces, quiere decir que nosotros, aunque nos digan perpetuo, no debemos de hacer los sacrificios con los mismos animalitos, sino que no debemos de dejar de hacerlo, pero no ahora con un cordero de animal, sino tenemos que hacerlo con un cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. No lo vamos a cancelar. Hay que seguir haciendo el Yom Kippur, escúcheme bien, pero ahora en la dimensión de Yeshua. Pero trasciende más allá de año con año. ¿Por qué? Porque el sacrificio que hizo nuestro Redentor, con esa ofrenda perfecta, completa y total,
para decirlo doblemente, aleluya, con esa ofrenda que hizo, totalmente perfeccionó a todos los santificados. Es decir, que en Él fueron cumplidas todas las festividades, todos los sacrificios y todas las perpetuidades que la ley tenía. Por eso, si tomamos, por ejemplo, Mateo 5, cuando el Señor le dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, el Señor no toca los 10 mandamientos, toca nada más algunos, como la fornicación, el adulterio, me explico, el robo, el homicidio, incluso homicidio, pero no toca algunos otros, ¿ok? De hecho, no toca la idolatría, no toca el robo en sí, ni toca el sábado, pero tampoco dice que no los hagamos, los tenemos que seguir haciendo, ¿ok? Porque oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, el que se enoje con su hermano locamente, ya es culpable del reo de muerte y de juicio. Mire qué tremendo que está eso. Por eso, Melcaquishá, que hablamos de el que maldiga el que te maldiga, yo lo maldiciré, ese Melcaquishá, el que te falte respeto ahora, yo lo destruiré totalmente. Estamos hablando de cómo engrandece el Señor, ¿ok? Los mandamientos, aunque esto no está directamente en las Reinas Valeras, pero sí está en las tradiciones originales. Recuerde que las tradiciones originales fueron en 3 idiomas: el hebreo, el koiné, el griego y el arameo. ¿Ok? Pero el que profundiza más a nivel de acrónimos, de permutaciones, de gematrías, es el hebreo. El griego no lo trae, ni lo trae tampoco el latín. Entonces es muy importante ver esto. Oíste que fue dicho, mas yo digo esto. Oíste que fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que el que codicia a una mujer, y adultera en su corazón. Ah, caray. Sigámonos por ese principio. Entonces ahora estamos dentro del mismo mandamiento, dentro de los 10. Oíste que fue dicho, escuche bien, guardarás el sábado, el Shabbat, porque en 6 días nuestro Elohim creó los cielos y la tierra y descansó ese día, el 7º día, por lo tanto lo honrarás y lo santificarás. Eso no se ha quitado, eso sigue vigente. Pero ahora vamos a seguir hablando o seguir la misma línea del principio del Señor. Oíste que fue dicho, Mateo 5, mas yo digo. Oíste que fue dicho, mas yo digo. Oíste que fue dicho, santificar, honrarás y 6 días trabajarás, en el 7º descansarás. Mas yo digo, y ahí en el mas yo digo está el cumplimiento. Mas yo digo que si no descansas en el reposo, que ahora no es un día, sino es el que creó los días, aleluya, si no descansas en él, estás pecando, estás violando el Shabbat. Es decir, aquellos o nosotros, si no descansamos, si nuestra confianza no está en él, si nuestro reposo no está en él, también violamos el Shabbat espiritual y violamos el Shabbat literal. En pocas palabras, también estamos pecando delante del Señor. Y eso es bien importante porque no se ha quitado el Shabbat. No se ha quitado. Pero lo único que se ha explicado perfectamente, se ha engrandecido el mandamiento y se ha puesto en una dimensión de Elohim es Ruach. Dios es espíritu. Pero no quiere decir que los 10 mandamientos se anularon o se anuló uno. Porque hay gente que dice, no, es que ahí mencionaron varios, pero no mencionaron el sábado. Quiere decir que hay que guardar el sábado día. Sí, hay que guardarlo. Pero ahora el día es Él. El hoy, o sea, el hoy, en tanto que se dice hoy, en tanto que se anuncia la Gesed, en tanto que se anuncia el Mashiach, en tanto que se anuncia la redención, el hoy, en tanto que se anuncia eso, cumplirlo. Por eso es muy importante ver el concepto de estatuto perpetuo para todas las edades de todos los siglos. El siglo que estamos viviendo se llama siglo presente, ¿ok? El siglo pasado
fue el siglo donde crearon la estirpe angelical. ¿Ok? El siglo venidero es el siglo donde se van a transformar los cuerpos, escuche bien, de resurrección, los cuerpos de gloria, para pasar al siglo eterno, ¿verdad? Porque venimos de una vida eterna, ¿ok? De una eternalidad que se dividió en dos eternidades, ¿ok? La eternidad pasada y la eternidad futura. Y aquí se metieron los siglos. Cuando se meten los siglos, ya se meten la contabilidad de los días. Unos días fueron días del Olam, otros días fueron días creativos en el Génesis y otros días fueron días de la contabilidad del Cronos, cuando fue creado el sol y la luna, para contar los días. Pero más que para contar los días, era para contar los modavines, o sea, las festividades, hasta que llegara el cumplimiento de todas las festividades. Entonces, amado hermano, quiere decir que si yo quiero guardar el sábado, el día sábado, con permiso hermanos, si tú quieres guardar el día sábado, o si yo lo quiero guardar, ¡ja! Qué hermoso, qué bueno. La pregunta es, ¿para quién lo guardas? ¿Okay? ¿Lo guardas para cumplir la ley? ¿Lo guardas para cumplir con el concilio? ¿Lo guardas para cumplir con la denominación? Hay una denominación que, con todo respeto lo digo, llamada precisamente sabatista, porque enfoca la enseñanza del sábado. ¿Ok? Si lo haces para eso, estamos fuera del asunto. Pero si lo haces para tu Señor, tu Adonai y el mío, para Él lo haces. Como culto voluntario. Ya no es doctrina en el sentido literal. Ya no es obligación en el sentido de la ley, sino ahora viene siendo nada más culto voluntario. Así es sencillo. Pero ese culto voluntario no trae poder contra los apetitos de la carne. Escuche bien. Y esa es la gran diferencia. Cuando cumplimos el mandamiento en el Rúa, cuando lo cumplimos en el Rúa, sí trae poder contra los apetitos de la carne. O sea, todo lo que es ceremonial no tiene poder, porque ya fue cumplido. Ahora hay que meternos en el que trajo el poder. ¿Y quién trajo el poder? Adonai, a través de su Gesed, de su gracia. Por eso el apóstol Pablo dijo, quítame el aguijón, Señor, quítame aquello, quítame esto. Y dijo el Señor, espérate, te voy a explicar algo. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque ahora el poder que te he dado es perfeccionado en la debilidad con que tú querías cumplir la ley. Como no pudiste, yo te estoy dando en mi gracia, en mi Gesed, ese poder para cumplir no solamente la ley, sino todas las demandas. Porque el que cumple, escuche bien, el que cumple en el Rúa, el que está en él, el que cumple ese mandamiento de creer en él, cumple toda la ley. Voy a repetir, el que cumple el mandamiento de creer en él y lo recibe, cumple toda la ley como él la cumplió para nosotros. La obediencia que él hizo no era para santificarse, él era santo, la hizo para nosotros. El bautismo al cual fue sometido o al cual obedeció por parte del Padre no fue para él, porque ese bautismo era para arrepentimiento de pecados, y Jonahán decía, y él no pecó nunca, no tenía por qué bautizarse, entonces fue para nosotros. ¿Okay? Su muerte no fue para él en sí, fue para nosotros. Su resurrección también fue para nosotros. El ascenso a su cabot, a la diestra del Padre, también lo hizo por nosotros, para nosotros. Amado hermano, todo lo hizo para nosotros. Entonces, en él estamos completos. La plenitud no es portarse muy bien, ¿verdad? Ni siquiera crecer a una madurez es parte, pero la madurez es esa. El discernimiento de lo que Él hizo en nosotros y de lo que nosotros debemos de cumplir en Él, ¿ok? Porque a veces hablamos de varón maduro como aquel que se porta muy bien,
como aquel que tiene mucha sabiduría. Sí, se porta muy bien, tiene mucha sabiduría, pero por una revelación, por la revelación de la plenitud que el Hijo hizo en nosotros. Entonces es muy importante hablar de lo que es el estatuto perpetuo. No se ha quitado nada, absolutamente nada se ha quitado. Se ha cumplido en Él y nosotros en Él lo seguiremos cumpliendo. Si yo reposo y confío en Él, guardo el Shabbat para todas las edades. Mire qué tremendo. Y eso es tremendo, amado hermano. Yo diría que nos la pusieron más difícil, sí, pero antes no era muy fácil, pero sí se podía hacer por lo menos la intención de cumplir la ley. Uno de los que dijo, he cumplido la ley de mi juventud, fue aquel hombre rico. Y el Señor le dijo, espérame, tú me estás mintiendo, no la has cumplido, no. Él dijo, es cierto, la has cumplido desde tu juventud. Pablo se autodenomina fariseo, y en cuanto a la ley, dijo irreprensible, o sea, cumplía todos los requisitos de la ley. Estaba muy serio esa declaración. Sin embargo, no alcanzó la plenitud en él, o no lo había alcanzado, hasta que llegó a creer en el Mashiach. Cuando él creyó así, entonces fue sellado con el Ruach HaKodesh, fue bautizado, fue lleno y fue llamado. Esa es la ruta que todos tenemos. No hay nadie que se escape de esa ruta. No hay nadie. Lo que pasa es que son diferentes llamamientos. Bueno, entonces entremos en este asunto, ¿ok? De lo que es la perpetuidad. Entonces, y ahora somos declarados, con permiso, somos declarados sacerdotes, somos declarados reyes y somos declarados a nivel profético, porque dijo el apóstol, yo quisiera que todos ustedes profetizaran. O sea, se puede. Entonces tenemos un perfil profético, un perfil sacerdotal y un perfil regio o de rey. ¿Ok? Y como sacerdotes tenemos que seguir cumpliendo las demandas de aquel sacerdote. Tenía que ser sin defecto, fíjense qué bien. Entonces, pero entonces nosotros, pues, uno puede estar ciego, otro con el pie cortado, otro con el ojo dañado. Entonces, no, pero estamos hablando sin defecto, ya no del cuerpo físico, sino del cuerpo interno. Ahí es donde estamos. Por eso es muy importante no oficiar con defecto. No tenía que emborracharse, no tenía que ponerse ebrio, tenía que oficiar en el antiguo pacto el incienso que marcaba la ley. Era un incienso, amado hermano, pero confeccionado especialmente. Lo mismo el aceite de la santa unción tenía que ser confeccionado perfectamente como había sido descrito en la ley. Pero hubo sacerdotes, incluso sacerdotes, que fueron hijos del sumo sacerdote. Estoy hablando de Aarón, Nadab, ¿ok? Y Abiud. Dos hijos, tuvo 4, Itamar y Eliezer, pero esos dos, Nadab y Abiud, fueron cortados. ¿Por qué? Porque ofrecieron fuego extraño. ¿Qué fue lo que hicieron? Se presentaron con defecto. Se presentaron ebrios, escuche bien. Y además, la ley decía que para ofrecer el incienso tenías que tomar los carbones del altar para poder ofrecerlo, porque era ley que se quemaran en el altar del incienso y luego ofrecer con esos carbones directamente el incienso. De esa manera, ellos tomaron carbones de otro lado, porque por prisas no cumplieron los requisitos y esperase el sacrificio. Mire qué tremendo, amado hermano. Y tomaron una autoridad que tampoco se les había dado. Entonces el Señor dice la palabra en Números 26, 61, dice, pero Nadab y Abiud murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh. Números 26, 61. Mire qué tremendo. De hecho, la palabra Nadab significa libertado, libre, ¿verdad? Y Abiud significa padre reconocido,
majestuoso. O sea, sí tenían nombres hermosos, pero ya estaban hablando de violar la ley literal. Entonces, ahora, pero si eran hijos del sacerdote, sí, pero aquí hay otro principio, que el juicio empieza por la casa, y empezó por la casa sacerdotal. Por eso cuando le dan aquella visión al profeta, le dicen, pero vas a empezar desde el altar hasta el pueblo. Y en el altar oficiaban los sacerdocios. Por eso es que el juicio que estamos viviendo en este tiempo de pandemias, de terremotos, de tsunamis, de heladas, como usted quiera mirarlo, porque la tierra gime con dolores de parto, esperando que nos compongamos, esperando esa redención. Mire qué tremendo, de los hijos de Elohim. Este tiempo es un juicio para la casa sacerdotal, para la casta ministerial, porque empieza por casa. Y después de la casa sacerdotal o ministerial, ya empieza la casa discipular, y luego ya las ovejas o el pueblo. Entonces todo eso, amado hermano, es parte de lo que estamos viviendo. ¿Cuántos de nosotros no ofrecimos fuego extraño? Bueno, pero es que yo no ofrecí ningún... Espérame, pero a lo mejor nos presentamos con defecto. Tomamos carbones no directamente encendidos por el Ruach HaKodesh. Fíjese que cuando Moisés presentó cuando obedeció este mandamiento, porque a partir de la muerte de Nadab y Abiud, a partir de ahí el Señor le dio los lineamientos del Yom Kippur. A partir de ahí le dio cómo iban a empezar a oficiar ya todos los años. O sea, realmente mandó, como quien dice, la sanidad. Si no era una cortadura, un cortamiento tremendo, mandó la sanidad y dijo, este es estatuto perpetuo y lo harás cada año. ¿Ok? Pero ya en el Ruach, ya ministrando, ahora el altar es él, hermano. Entonces Moisés, cuando hizo eso, ofreció el sacrificio, ¿verdad? Y puso los corderitos, puso todo lo que el Señor le había mandado, y bajó fuego, salió fuego del altar. Y ese fuego lo encendió el de arriba, no lo encendió Moisés, dando el Ruach HaKodesh a entender que en los últimos tiempos el carbón encendido es del fuego del Ruach HaKodesh. No podemos encendernos nosotros como carbones y agarrar brasas del alma, de la mente, del corazón, por mucha pasión que le pongamos a la administración de la palabra y a la ofrenda, amado hermano, si no viene de arriba la certificación de consumar ese sacrificio, amado hermano, es fuego extraño. Y entonces viene el juicio. Afortunadamente, ya no es así literal, pero sí se apaga. Se contrista el Ruach HaKodesh, se apaga a veces el Ruach HaKodesh. Afortunadamente no se va porque tiene promesa de no irse, amado hermano. Pero los sacrificios tienen que ser delante de Él. Mire, cuando alguien, en el antiguo pacto, cuando alguien ofrecía, fíjese bien, ofrecía sacrificio fuera del tabernáculo, acá en su casa o en el campo, y por más que lo hiciera como fuera, pero no lo traía al sacerdocio del tabernáculo, ¿sabe cuál era la sentencia? Era cortado del pueblo, lo mataban. ¿Por qué? Porque el sacrificio no se hace lejano de Yeshua, se hace en presencia de Él. Y sinceramente tenemos que reconocer que muchos de los sacrificios, ¿verdad? Ahora sacrificios de alabanza, de labios que confiesan su nombre, sacrificios según nosotros de entrega, de adoración, tenemos que reconocer que de repente ofrecimos fuego extraño. Y por eso estamos siendo corregidos. Ahora, como casta sacerdotal, corrijamos este asunto y elevemos las enseñanzas de Mateo 5 a los 10 mandamientos y traslademos, hagamos una interpolación, dicen los eruditos, ¿verdad?, académicos, pero, o proyección para los demás mandamientos, para entender realmente cuál es la raíz, cuál es la base de la corrección y el mandamiento en el Ruach HaKodesh. Entonces, es tremendo lo que había. Y el apóstol Pablo dice,
cuando estén haciendo estas ofrendas, cuando estén ofreciendo, cuando estén oficiando la cena del Señor y se juntan para comer el pan, ahí están como sacerdotes haciendo un oficio. Entonces tienen que hacerlo con discernimiento, les dijo. Porque si lo hacen sin discernir el cuerpo del Mashiach, si lo hacen sin entender que ya fue cumplido todo en él y cuál es la intención de esa cena en el Señor, no solamente es comer el pan, no, es anunciar, recordar su muerte y el sacrificio por la cual fue redentor hacia nosotros y anunciar su venida, que es parte de discernir la cena del Señor, del Adón, ¿me entiende? Y el que no lo haga con eso discernimiento, dice discernimiento, ¿ok? Es enfermo, se debilita o es cortado. Y ahí habla de un cortamiento ya no del pueblo de Israel, sino habla un cortamiento para que no se pierda del cuerpo. Habla de muerte, amado hermano. Habla de un juicio de muerte. ¿Ok? Afortunadamente no trasciende a la muerte eterna, porque precisamente el cortamiento es para destrucción de su carne, para que el Rúa, el Espíritu, como dice Pablo en Corintios, sea salvo en el día del Señor, cuando dio aquella sentencia tan tremenda, 1 Corintios 5 y 2 Corintios capítulo 2, usted conjugue esos dos versículos o esos dos capítulos, lea la historia de aquel incestuoso que se metió con la mujer de su padre y fue entregado a Satanás, pero después fue perdonado por el Mashiach y fue perdonado por el cuerpo. Es bien interesante esto del Yom Kippur. Ahora, sigue habiendo Yom Kippur, claro, pero no hay que esperarse al año. No hay que esperarse al año. ¿Por qué? Porque te tengo sorpresas. Aleluya, aunque yo creo que ya lo sabes. Que se cambió el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, se cambió por el sacerdocio melquisediano, que es aquel sacerdote parusaico que se le presentó a Abraham sin H primero. ¿Ok? Ese sacerdocio eterno está oficiando continuamente. No se está esperando al año. Está oficiando continuamente por nosotros. Un sacerdocio eterno. Escuche, no tiene caducidad. Ahí no se duerme el que cuida a Israel, ni se adormece. No, amado hermano. Por eso es muy importante que nosotros tenemos franca entrada por ese sacerdocio. Se llama intercesor entre Elohim, el Padre, y los hombres. Y no hay otro. No hay ningún hombre que sea mediador para ese oficio. Escuché bien, no hay nadie, ni ninguna virgen. Y con todo respeto, ni María, y mucho menos las otras inventadas, que no quiero ni nombrarlas, porque dice el Señor que no aparezcan nombres de otros ídolos en tus labios, porque es abominación. Y eso no lo hemos cuidado. Nosotros, por querer atacar las deidades falsas, empezamos a darle nombramiento. No dije invocación, pero evocación, es nombrar. Porque ya invocación sería ya de adentro, clamar su presencia. Eso sería ya realmente una idolatría rotunda. Entonces, se debía traer el sacrificio del sacerdote. Mire, ¿dónde está esto? Levíticos 17, 2 al 5. Dice la palabra: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que te ha mandado Yahweh. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey, cordero o cabra, y ahí habla de todos los elementos, animalitos para el sacrificio, todo aquel que lo degollara en el campamento o fuera del campamento. Ok, fíjense bien, el campamento o fuera del campamento, porque hay el tabernáculo, hay el campamento y hay fuera del campamento. ¿Ok? Y el Señor pisó los tres lugares con su sangre. Entonces dice ahí, ok, dice, fuera del campamento, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Yahweh delante del tabernáculo de Yahweh, será culpado de la sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre el pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios. Los sacrificarán en medio del campo si quieren, para que los traigan a Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión, lo traigan al sacerdote y sacrifiquen ellos, los sacerdotes, oficios de paz a Yahweh.
¿qué hubo? Era una sombra. Entonces todos los sacrificios tienen que ser a través de Mashiach. Entonces podemos hacer una declaración gloriosísima, amado hermano, que no hay ningún sacrificio que el Padre reciba que se haga fuera de Él, sino que todos deben de ser dentro del sacerdocio. Es en presencia del sacerdocio eterno. Aleluya. Y a mí me llama mucho la atención el Salmo 22, porque dice, aún cuando alabamos al Señor, dice, en medio de la congregación te alabaré. Dice, el Hijo está hablando. En medio de la congregación, Padre, te alabaré. Miren nada más. O sea, que cuando estamos adorando, alabando al Mashiach, okay, al Padre, cuando estamos adorando al Padre, el Hijo viene a hacer presencia porque somos más de dos. Y dice, donde dos o tres, ¿ok? Adoren, se pongan de acuerdo, aleluya. Dice, yo estaré entre vosotros. Fíjese qué interesante. Y eso es importante porque cumplimos la ley, absolutamente la cumplimos. Y al cumplir la ley, estamos siendo obedientes, aleluya, al Mashiach. Bueno, mis hermanos amados, quiero dejar esta meditación aquí, ¿verdad? Para descansar un poco, porque si realmente, amado hermano, nuestro reposo debe ser en el Mashiach. Nuestras festividades las podemos celebrar en el Rúa del Mashiach. O sea, que tengamos presente que Él es la festividad cumplida y nosotros estamos como culto voluntario ofreciendo esas festividades. Ahora, vienen las festividades en el ángulo profético. Esos son otros 100 pesos. Eso sí, tiene que ser estrictamente en la contabilidad de la sombra, porque hay festividades proféticas que no han sido cumplidas, ¿ok? Como las últimas 3, la de las trompetas, ¿ok? La festividad de las trompetas que empieza en el 7º mes de Rey, en el primero empieza el Rosh Hashanah, que es la festividad de las trompetas. Escuche bien, van a estar sonando las trompetas. Luego viene el Yom Kippur, que es la purificación total del alma, cuerpo y espíritu. Eso estamos hablando de una limpieza perfecta. Y luego viene la fiesta de los tabernáculos, que es nuestra reunión con Él. Entonces, esas 3 festividades proféticamente no se han cumplido, pero están cumplidas en el Rúa, en el Espíritu, en el Señor están ya cumplidas y las seguimos cumpliendo nosotros mientras estemos aquí, ¿ok? En el Mashiach, porque seguimos nosotros, ¿verdad? Haciendo la trompeta, tocando esa convocación para la reunión, seguimos lavando nuestras vestiduras, el famoso Yom Kippur continuo, y seguimos en la fiesta de Sukkot, que son la fiesta de los tabernáculos, ¿ok? Esas fiestas de los tabernáculos es la fiesta donde nosotros nos convocamos para reunirnos como tefilá. Escúchenos, por favor. Esas festividades, las 7 las estamos cumpliendo continuamente en el Ruach, en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh. Pero las festividades de la ley, ¿ok? Con animales y literales, esas ya no deben de volverse a hacer jamás. ¿Por qué? Porque ya vino el Mashiach, que las cumplió absolutamente todas para nosotros, ¿ok? Y si nosotros queremos seguir festejando, cumpliendo las festividades hebreas, no quiero decir judías, ni judaicas, ni mesiánicas, sino hebreas, las de la Escritura, tenemos total libertad para hacerlo. Y qué bueno que lo hagamos en ese Rúa, y qué bueno que lo hagamos con todo conocimiento de causa. Qué bueno que el Pesaj, ¿verdad? Que viene siendo la Pascua, los primeros frutos después, las primicias, Teshuvá, ¿verdad? Que es el Pentecostés, el arrepentimiento, mire qué tremendo, y también las otras 3 fiestas
que las estemos cumpliendo continuamente. Eso sería asombroso. Entonces nos meteríamos en una festividad continua, en un gozo perpetuo. Escúcheme, qué bonito. Porque si esperamos a que lleguen los días y llegan las festividades por el calendario hebreo, si esperamos, ¿no será que el Señor nos alcance dentro de unas de ellas y no estemos cumpliéndolo en el Rúa? Por eso tenemos que hablar, que sea irreprensible, que seamos hallados irreprensibles. Y habla de tres: irreprensibles en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Irreprensibles, porque todos ellos han sido comprados. Aleluya. Escuche bien, para el Mashiach. Amados hermanos, que Yeshua envíe barajó a todo su corazón, es bendición, a todo su corazón. Y lo estamos esperando, si ustedes desean, el día de mañana, a las 6 de la mañana, convóquese o enlácese por Zoom, que vamos a estar intercediendo desde las 6 de la mañana. Ok, ahorita estamos ya en el Shabbat literal. Así es que usted puede dedicar este día, honrarlo, ¿verdad? Santificarlo, pero sin tomar la literalidad del caso y sin tomar que por cumplir el sábado usted es más santo o tiene mayor salvación. No, simplemente es un culto voluntario, claro, estatuto perpetuo, pero en el Ruach HaKodesh. Que el Adón los llene de bendición, barajó, y que el día de mañana sea un Shabbat que ya empezó hoy, de victoria, de grandes, grandes victorias. Y le voy a anticipar algo, de grandes sanidades, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.